Iglesia, muy feliz año nuevo 2024. Que este año sea para ti de gran bendición. Nuestro Padre te abra grandes puertas de provisión, de entendimiento, sobre todo en su palabra, de prosperidad, de salud. Que todo lo que Cristo logró por ti en el madero se vea manifiesto en tu vida, en tu familia. Este 2024 le doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir contigo estas traducciones del Pastor Prince y las escrituras. Le doy gracias a Dios por poder compartir con muchos de ustedes también su caminar, por poder acompañarlos. Y en esta ocasión tengo para compartir con ustedes una enseñanza que se titula Adora con los salmos de David y ve días buenos. Es una enseñanza que el pastor dio el 13 de enero del 2013, un excelente sermón y bueno, comienzo entonces. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Están listos para la palabra? ¿Cuántos de ustedes están experimentando puertas abiertas ya? Incluso el último año, puertas cerradas, puertas abiertas. Recuerden esto, el tema para este año es la llave de David. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y vamos a mirar aquí en la pantalla. Vamos a, aquí está ahora con los salmos de David. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De todas las 7 iglesias, solamente la iglesia de Filadelfia, la iglesia que recibió no reprensión de todas las 7 iglesias, hay una otra iglesia además que no recibió reprensión y esa es Esmirna, pero esta es la única iglesia que no recibió reprensión, sino alabanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y por largo tiempo yo ha estado siempre en lo más profundo de mi corazón el deseo de que la iglesia Nueva Creación sea una iglesia Filadelfia. Sobre todo los teólogos están de acuerdo que la iglesia de Filadelfia es la mejor iglesia. Y las 7 iglesias son una representación de los 7 movimientos diferentes de Dios en el cuerpo de Cristo, representados por las 7 iglesias durante estos 2000 años de historia. Estamos ahora al final porque Filadelfia es la sexta y después tenemos la Odisea. Y la Odisea es la iglesia que es orgullosa, que se satisface a sí misma, aunque es rica materialmente, no sabe que es pobre espiritualmente. No conocen a Jesús en una forma personal. De hecho, a la iglesia de la Odisea es donde Jesús está afuera. En Apocalipsis 13:20, el mismo capítulo, sí dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Usamos este versículo como un versículo de salvación, pero de hecho, ese es un versículo que se usa para la iglesia de la Odisea. Hay una puerta que Jesús no abre, aunque tiene la llave de David, y esa es la puerta de tu vida, porque el cerrojo está por dentro. No hay cerrojo por fuera, solamente tú puedes abrirle la puerta a Jesús. Aunque Él tiene el poder, Él no va a irrumpir la puerta y a entrar. Pero permíteme decirte esto, necesito advertirte, si Jesús entra, la vida abundante va a entrar con Él. Cuando Jesús entra, salud y sanidad entra con Él. Cuando Jesús entra, suministro y abundancia viene con Él. Cuando Él nació, su familia era pobre. Yo sé que algunos predicadores no están de acuerdo con esto, pero permítanme decirles esto. José y María, ellos ofrecieron en la dedicación del bebé un par de palomas. Esa es la categoría del pobre.
de la ofrenda de los pobres. Los ricos ofrecían un buey, muy bien, pero los pobres ofrecían un par de pichones o de palomas. Pero cuando Jesús nació, la Biblia nos dice que hombres sabios vieron su estrella en el oriente. Ahora, en, en 2 años me hicieron un camino largo hasta Jerusalén. Ellos no llegaron en el tiempo de Navidad, no lo encontraron en el pesebre. Lean con cuidado. Cuando lo encontraron, dice que estaba en la casa. Ya estaba en la casa. Jesús ya era mayorcito. Y le trajeron oro, incienso y mirra. Recuerden esto. En el momento que tú recibes a Jesús, la provisión comienza a fluir en tu vida. Amén. Cuando Jesús iba pasando por donde estaban algunos pescadores, su negocio era atrapar peces, venderlos, y ellos tenían una sociedad. Pedro estaba con Andrés y sus hermanos. De hecho, la Biblia dice que ellos regresaron a sus socios. Y recuerdan la historia como no habían atrapado nada en toda la noche. Y Jesús les dijo, boguen mar adentro y echen sus redes para una pesca. Y después no podían sacar los peces porque era tan abundante que las redes comenzaron a romperse. Finalmente, ellos subieron a bordo los peces y el bote comenzó a hundirse. Recuerda esto, cuando Jesús viene a tu vida, la abundancia viene. No puedes mostrarme de la Biblia. Yo sé que la tradición dice, y la gente, cuando hablas de cosas como esas, la gente dice que esta es una iglesia de la prosperidad, ¿ok? Pueden decir lo que sea que quieran. La Biblia es la Biblia. Estoy predicando la Biblia. Muy bien. La religión cristiana va a decirte que es santo ser pobre, que el dinero es la raíz de todos los males, pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. Amén. La gente cita mal la Biblia y el diablo te quiere pobre, miserable, enfermo. Dios te quiere bien. Cuando Jesús viene a tu vida, nunca vas a encontrar una sola vez que Jesús llamara a un hombre y le dijera, tú estás muy saludable, recibe algo de lepra. Si encuentras eso en la Biblia, yo te doy $10,000. Te lo prometo. Jesús nunca tomó algo de alguien sin enriquecer a esa persona. Cuando ese chico vino a él y le dio su almuerzo, 5 panes y 2 peces, Jesús bendijo a las multitudes con esos 5 panes y esos 2 peces, con 12 cestas, y quedaron 12 cestas de sobras, iglesia. Estoy seguro que uno de los que se fue a casa con esas cestas fue el chico. Estoy aquí para decirles que sus provisiones son abundantes. Él nunca va a tomar de ti si no es para multiplicártelo y regresártelo. Él siempre está sanando, nunca lo vas a encontrar a él haciendo a la gente enferma. El diablo quiere a la gente enferma. Llámenos una iglesia de prosperidad, pero que no nos llamen una iglesia enferma, que nos llamen una iglesia feliz, pero no una iglesia depresiva, porque la Biblia dice que si dos están de acuerdo en la tierra, os será hecho. Amén, iglesia. Y lo he dicho una y otra vez. No estamos hablando, de hecho, hay gente que es rica materialmente y muchos de ellos están aquí en Singapur y por todo el mundo que está mirando, pero no estamos interesados solo en abundancia material solamente. Es suficiente es importante tener lo suficiente para hacer una bendición, porque los pobres no pueden ayudar a los pobres, ¿correcto? Pero la razón por la que he dicho esto tantas veces es esto. Hay mucha gente que tiene un montón de dinero, pero que es pobre. Son pobres, son hombres pobres con un montón de dinero. Esa es una definición de pobreza.
Amén. No es lo que viene a ti, es lo que va a través de ti, lo que te hace verdaderamente rico. Amén. En la Biblia, incluso en la tierra de Israel, la Biblia nos enseña que hay dos cuerpos principales, aparte del mar Mediterráneo en el oeste, pero en la tierra misma hay dos cuerpos principales. Uno es el lago de Genezaret, el mar de Galilea, y el otro es el mar muerto en el sur. El mar muerto está muerto porque tiene entrada, pero no tiene salida, no tiene dar, no tiene derramar, no servicio, no dar, está muerto. Nada vivo puede existir ahí. No hay peces en el mar muerto, pero en el norte, sin embargo, en Galilea, tú ves el mar de Galilea. Hay una entrada y hay una salida. Amén, iglesia. Así que estoy aquí para decirles que cuando Él abre una puerta, siempre hay sanidad. Cuando Jesús abre una puerta, siempre hay provisión. Cuando Jesús abre una puerta, siempre hay liberación. Amén. Cuando Él cierra una puerta, es siempre para tu bien. Amén. Él cierra la puerta. De hecho, en el griego original, aquel que tiene la llave de David, que él siempre está habitualmente abriendo y nadie repetidamente cierra, y él está continuamente abriendo y él está continuamente cerrando y nadie habitualmente cierra o abre lo que él ha cerrado. Es una constante ahí. Así que ahora mismo, mientras les estoy hablando, puertas les están siendo abiertas a ustedes. Amén. Así que, ¿por qué es que Jesús apareció a esta iglesia como la llave de David de todas las 7 iglesias? Esa es la verdad para este año. Y tú puedes decir, bueno, Pastor Prince, yo no creo en el tema del año. Bueno, mayormente tampoco vas a creer en celebrar el aniversario con tu esposa. Correcto, cada día es un aniversario, vas a decir, yo lo siento por tu esposa. Algunas personas dicen que todos los días son Navidad. Yo lo siento por sus hijos, porque la cosa es esta. Dios entiende la naturaleza humana. Nosotros necesitamos enfocarnos en algo. Cuando Dios nos da el tema del año, de ninguna forma está diciendo que el incremento del descanso ha terminado, que la gracia se ha terminado. No, por supuesto que no. Nosotros seguimos añadiendo a eso. Y porque somos gente, como decimos, de una mente, podemos enfocarnos en una cosa a la vez. Dios nos da un enfoque este año para que cuando Dios abra una puerta, tú te des cuenta de que su mano está ahí, porque es el año de puertas abiertas. Cuando Dios cierra una puerta, tú también le vas a dar gloria a Dios. Amén. Muy bien, así que el Señor me habló y me dijo, pon un tema para el año que yo te voy a dar a la iglesia para que la iglesia pueda ver mi mano a través de todo el año y me dé alabanza. Amén. Alabado sea Dios. Así que aquí estamos, el año de la llave de David. Nunca habría soñado que esta sería la llave para este año. Ahora recuerden esto. El nombre David es mencionado aquí, la llave de David. En Isaías 22:22 dice, miren aquí, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Noten que dice la llave de la casa de David, la llave de la casa de David, la casa de David. ¿Qué es la casa de David? En Zacarías capítulo 12, versículo 10 nos dice una promesa: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. En inglés dice de súplica. ¿Saben? La gracia no es una enseñanza, es la persona de Jesucristo. Es también el espíritu de gracia. El Espíritu Santo es el espíritu de gracia. No es cuestión de cuánto de la enseñanza de la gracia entiendes. Tú tienes ese espíritu de favor, tienes ese espíritu de gracia. Amén. Verán, yo he sido criticado por alguna gente, por expertos,
pero lo más que me critican, lo más que Dios me abre puertas. Así que al final del día, gente va a criticarme y va a ser más elocuente que yo, mejor de lo que yo puedo ser. Ellos conocen revelaciones en la Biblia que ellos creen que Dios se las mostró, pero Dios me dio la plataforma. Dios me da la influencia, Dios no se las dio a ellos, así que yo no tengo que tomar en cuenta lo que ellos dicen, yo solamente tengo que seguir predicando y seguir brillando para la gloria de Jesús. Recuerden esto, no olviden que es Dios quien abre y nadie puede cerrar. Recuerden esto. Tú no tienes que enojarte, no tienes que amargarte, no tienes que ser crítico. Cuando la gente comienza a criticarte, comienza a decir cosas acerca de ti, puedes tratar de ocultar a la luna, pero la luna sigue brillando. Sigan brillando, iglesia, sigan brillando para la gloria de Dios. Amén. Y permitan que la gente vea las bendiciones de Dios sobre su vida. Pueden decir lo que ellos quieran mientras las bendiciones de Dios estén sobre ustedes. Es un espíritu de favor, es algo que no puedes poner tu dedo en eso, pero tú sabes que esa persona tiene algo, que esa mujer tiene algo, que ese hombre tiene algo. Es un espíritu de favor, un espíritu de gracia, y Dios promete que Él va a derramar ¿en dónde? Sobre la casa de David, y David él entendió el favor de Dios. Él entendió el favor de Dios. Cuando el favor de Dios está sobre ti, el espíritu de gracia y de súplica es uno y el mismo, el espíritu de gracia y de súplica. La súplica es lo que ofreces a Dios, lo que llevas a Dios. Cuando experimentas la gracia, eso se traduce en oración a Dios y en alabanza a Dios, en adoración a Dios. La palabra acción de gracias es de hecho o la palabra alabanza, acción de gracias, es la palabra eucarist, eucarist en griego. Lo que significa caris está ahí. Caris es el griego para favor, para gracia. Amén. Cuando tú das gracias, tú estás fluyendo en gracia, tú estás caminando en ese espíritu de gracia. Si estás lleno de acción de gracias a Dios, tú estás en ese espíritu de gracia. ¿Puedo tener un gran amén? Y si miras a David, una cosa que caracteriza a David, la vida de David, cualquiera puede ver eso, es la alabanza, la acción de gracias y la adoración. De hecho, David edificó un tabernáculo para Dios en el tiempo. Recuerden esto, el tabernáculo en aquel tiempo fue erigido primero en el monte Gilgal y después en un lugar más permanente por algún tiempo sobre Silo. Y después de Silo fue llevado a Gabaón y ahí tú tienes el tabernáculo de Moisés. Fue en Gabaón, digan Gabaón, Monte Gabaón. Dios levantó a David para tomar el arca que representa a Jesucristo a Jerusalén. Y ahí David erigió otro tabernáculo. No olviden que el tabernáculo de Moisés estaba ¿dónde? En el monte Gabaón. Así que la estructura estaba ahí y es una representación de la religión. ¿Saben? La religión cristiana, por ejemplo. La cristiandad no es una religión, es una relación con el Dios del cielo a través de Jesucristo. ¿Me están escuchando, gente? Pero lo que ocurre es que el tabernáculo de Moisés tenían toda la estructura, tenía la entrada, tenían el altar de los sacrificios, el lugar santo, el santo de los santos, pero la presencia de Dios no estaba ahí. Y la presencia de Dios entonces era tipificada por el arca del pacto. ¿Me están escuchando, gente? ¿Dónde estaba el arca? David la tomó a Jerusalén y ahí erigió un tabernáculo llamado el tabernáculo de David. Y David instituyó 24 horas de alabanza y adoración. ¡Wow! ¿A cuántos de ustedes les gustaría eso? Él obviamente tenía una revelación. Cuando Dios dice
habla de la llave de David, tiene algo que ver con nuestro fluir en este Eucarist, en esta acción de gracias, en esta alabanza y adoración. ¿Me están escuchando? Parece como que lo más que oramos y lo más que adoramos, lo más que alabamos, Jesús usa esa llave en tu vida. Es llamada la llave de la casa de David. ¿Me están escuchando, gente? Y alguna gente no sabe cómo alabar, no sabe cómo dar gracias a Dios, saben cómo ser refunfuñones, saben cómo quejarse. Voltea a tu vecino y dile, no está hablando de ti, no te preocupes, no está hablando de ti. Saben cómo quejarse, saben cómo encontrar faltas, ¿correcto? Incluso en un buen sermón, ellos son capaces de escupir la espiga y de tragarse lo carnal. Gente dotada de esa forma. No, por error, lo dije a propósito. Hay gente que está dotada en arrebatar derrota de las alegrías de la victoria. Incluso si algo es bueno en un lugar como este, ellos van a encontrar algo malo que decir. Incluso si el pastor Prince predica un buen sermón, ellos van a encontrar algo con lo cual no están de acuerdo. Amén. Y se van a enfocar en eso. Hay algo malo con ese espíritu. Hay algo malo con ese espíritu. Amén. Y eso fue lo que estuvo mal con los hijos de Israel en el desierto, cuando Dios mismo los guió en esa columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche, y ellos todavía encontraban una falta. Gente así, cuando vaya al cielo, van a decir, Dios, tu trono es muy brillante, ¿podrías bajarle un poquito al brillo? Sí, Dios, la música es tan hermosa. Está tan pacífico. Aquí hace algún ruido. Dios, no me gusta eso. Les voy a decir, la otra alternativa no te gustaría. Si Dios te enviara a otro lugar, te garantizo que no te gustaría. Amén. Esa es la naturaleza humana. Tendemos a quejarnos. No es normal alabar. ¿Me están escuchando? Pasamos tiempo con nuestros seres amados, pero no es natural alabar. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a alabar. La gente dice, ay, Pastor Prince, yo solamente fluyo con el Espíritu. Te voy a decir algo, que la gente que fluyen con el Espíritu, alguna gente quiere decir hago lo que yo deseo hacer en el momento. Les voy a decir, debes de tener cuidado cuando escuchas a gente decir, estoy fluyendo con el espíritu, ¿correcto? Porque algunas veces están fluyendo con lo que les gusta y con lo que no les gusta. Si no les gusta algo, dicen que no están fluyendo, que no siento que el espíritu me está diciendo algo para dar testimonio. Y es todo a causa de lo que le gusta y no les gusta. Y estoy aquí para decirles, debemos aprender a adorar, debemos aprender a alabar. ¿Por qué? Porque no es natural. No es natural para los seres humanos alabar. Desde que el hombre cayó, ellos encontraron falta en cada cosa buena. Es natural. Cuando Adán cayó y Dios le dijo a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Adán dijo, fue la mujer que tú me diste. Y Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Entonces, la primera manifestación de la naturaleza caída es encontrar fallas, refunfuñar, quejarse, culpar a otra gente, excepto a ti mismo. Así que estoy aquí para decirles que cuando Dios me dijo acerca del tema de este año, enséñale a la gente cómo alabar, enséñale a la gente cómo adorar. Alguna gente siente como Pastor Prince, yo no necesito yo no necesito que me adore, que me enseñe cómo adorar y alabar. Necesitamos aprender. No, no tengo que enseñarte a quejarte. Y tampoco tengo que enseñarte 7 pasos para quejarte, ¿verdad? No tengo que enseñarle cuando los niños están creciendo, no le tengo que enseñarle a un niño que se defienda a sí mismo, que diga, no, no fui yo no me comí las galletas y su boca está toda llena de boronas.
No tienes que enseñarle a un niño a mentir. No tienes que enseñarle a un niño a señalar con el dedo a otros. Amén. Debes enseñarle a un niño cómo alabar. Debes enseñarle a un niño cómo mirar a Dios y darle gracias. Amén. Así que vamos a romper esa tendencia carnal que te retiene en el nivel que estás y vamos a ir adelante al nivel que Dios tiene para nosotros este año. ¿Puedo tener un gran amén? Amén. Ahora, el tabernáculo de David, no hay nada de religión en él. Es un acceso directo a la presencia de Dios. Verán, el tabernáculo de Moisés, cuando lo ven aquí, están viendo esta fotografía. Alguna vez fue un lugar donde Dios habitaba, porque el arca estaba ahí, justo en el Santo de los Santos. Así que tú entrabas por la puerta principal y después encontrabas el altar de los sacrificios, donde se hacían los sacrificios. Y cuando entrabas al tabernáculo estaba el lugar santo y después el santo de las santos, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. ¿Me están escuchando? Pero ahora, y esto es lo que estaba en el monte Gabaón, llamado el tabernáculo de Moisés. Estaba ahí, la única cosa es que la presencia de Dios faltaba, así que mucha gente va a la iglesia y no les importa que el pastor predique, no le importa que predica y que haya algunos himnos y algunos salmos y todo eso, pero no van a encontrarse con la presencia de Dios. Pero nosotros queremos la presencia de Dios, nosotros queremos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el arca del pacto. La primera señal que Salomón de que Salomón recibió sabiduría cuando se despertó de su sueño. Él le pidió a Dios sabiduría. Dios le había dicho, pide lo que quieras que yo te dé. Y Dios le hizo el hombre más rico que jamás había vivido. Él le pidió a Dios sabiduría. Y cuando se despertó, la primera cosa que él hizo fue, de hecho, él estaba en el monte Gabaón, de hecho, adorando cuando recibió ese sueño, pero la primera cosa cuando recibió sabiduría es que dejó el monte Gabaón, ese lugar de religión, y él se fue a Jerusalén, donde el arca estaba y donde su padre había erigido el tabernáculo de David, y ahí adoró a Dios. Así que la primera señal de sabiduría es que tú comienzas a saborear, a apreciar, a atesorar la presencia de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. ¿Puedo tener un gran amén, iglesia? Tus riquezas son para Él, tu vida es para Él, tu familia es para Él, tu salud y fuerza es para Él. Aleluya. Dale lo mejor a tu amo y te voy a decir, Él merece lo mejor. Amén. Ahora mira esto. Este es el tabernáculo de David. No tenía un recinto. ¿Lo ven? Representa la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Había 24 horas de canto, de instrumentos tocándose y danzas delante de Dios. Ahora, pueden ver al rey ahí arrodillado, a David. Él era el más grande adorador de todos y él es llamado el dulce cantor de Israel. Y él supo que cada vez que adoraba a Dios, cada vez que estaba en problemas, cuando sea que él cantaba himnos a Dios, él alababa a Dios, Dios abría la llave. Amén. Y nuevas puertas eran abiertas. Ahora mismo él estaba confinado en un espacio pequeño, reducido. Él estaba siendo atacado por todos lados. Parecía como que no había forma de salir. Y David le daba alabanza a Dios. Él cantaba salmos a Dios. ¿Y saben qué? De pronto se abría una puerta que no estaba ahí antes. En una ocasión los enemigos, y en este caso fue el rey Saúl quien estaba persiguiendo a David, él estaba persiguiendo a David en una cadena montañosa donde había un acantilado, y esto todavía existe en Israel.
estas cumbres de peñascos. Y David iba por un lado, escuchen con atención, y Saúl y el enemigo de David y sus soldados iban del otro lado. Estaban persiguiendo a David, estaban del otro lado de la cadena montañosa. Y en el momento en que esa cadena montañosa llegara al final, David iba a enfrentar a su enemigo. ¿Me están escuchando, iglesia? Pero ¿saben qué ocurrió? David comenzó a cantar alabanzas a Dios justo en donde estaba caminando a lo largo de esta cadena montañosa. Y de pronto Dios le dio la vuelta a las cosas y Saúl se dio la vuelta y se fue hacia el otro lado. ¿Me están escuchando, gente? En otra ocasión, David se enfrentó a Absalón. Absalón quiso usurpar el trono de su padre y su padre se fue llorando. Él no quería pelear, él podía pelear, él tenía los hombres poderosos con él, pero él no quería pelear con su propio hijo. Así que él se fue llorando hasta el Monte de los Olivos y en la Biblia nos enseña cuál es la canción que él cantó en ese momento. Pero tú, Señor, eres escudo para mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero tú, Señor, eres escudo para mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y la Biblia nos dice, nosotros sabemos los salmos que él cantaba y en qué momento, porque si tienes una buena Biblia, te dice en los salmos dónde él cantaba esos salmos, cuándo los cantaba. David cantó tal salmo cuando estaba en la cueva. David cantó este salmo cuando era perseguido. David cantó este salmo cuando fingió locura delante del rey de Gad. Te dice cuándo cantó los salmos, cuando salieron de él. Entonces, cuando tú aprendes a alabar a Dios, cuando David estaba en lo alto del Monte de los Olivos, la situación se dio vuelta. Dios puso a alguien en el campamento de Absalón, su hijo, que le dio un mal consejo y como un resultado, Absalón jamás pudo suceder el trono de su padre exitosamente. Iglesia, estoy aquí para decirles, no me importa cuál sea tu problema hoy, lo que tú necesitas es una puerta abierta. Y si solamente te olvidas de tu problema, solamente aprende a adorar a Dios, aprende a darle gracias a Dios, aprende a alabar a Dios. Vimos la semana pasada que a medianoche en Hechos 16, Pablo y Silas, ambos fueron echados en una mazmorra interior, en una prisión interior que estaba debajo de todos los prisioneros, donde todos los prisioneros estaban, donde los más peligrosos eran echados a esta mazmorra interior y ahí es donde echaron a Pablo y a Silas. A medianoche es un tiempo de medianoche ahora mismo en tu vida. Estás atravesando algo por algo duro, por algo difícil. Necesitas un milagro de Dios. A medianoche Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios. Amén. Hechos 16:25 dice, ellos a medianoche cantaban himnos a Dios. Y me di cuenta que cuando revisé esto en el griego, literalmente estos himnos a Dios se refiere al Salmo 113, al Salmo 118. El Jalel le llaman, los coros de aleluya. Amén. Ellos cantan esto durante los días de fiesta, cuando es el Pasag, la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Y Pablo y Silas cantaron con las palabras de David, amigo, con los salmos de David, porque los salmos que mencioné antes fueron escritos por David. Así que ellos cantaron con las palabras de David. ¿Saben? Cuando David estaba en esa cueva, él escribió más de un salmo en la cueva de Adulam. Uno fue el que cantamos ahora. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, el salmo
57. Si miras el título del Salmo 57, dice el Salmo de David cuando él estaba en la cueva de Adulam. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, tu fidelidad sobre las nubes. Voy a darte gracias a ti. Hubo un tiempo, era uno de los tiempos más bajos en la vida de David. ¿Me están escuchando, iglesia? Debemos aprender a cantar con las palabras de David. Están ungidas. No es por ninguna razón o por casualidad que esto se llame la llave de David. Dios puso sobre su hombre la llave de la casa de David. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. La llave de la casa de David. Ahora, hubo un tiempo en la temprana iglesia cuando estaban todos peleando acerca de acerca de que es cuando los gentiles recibían, una vez que recibían a Cristo, ellos que no eran judíos, sí debían guardar los 10 mandamientos, sí debían guardar la ley. Y esta discusión llegó a ser tan severa como lo es hoy, que ellos fueron a Santiago, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo. Es llamado hoy el Consejo de Jerusalén. Había un debate en si debían guardar la ley o no cuando eran salvos, después que eran salvos. Y entonces Pablo se puso de pie y dijo, miren, yo le he predicado a estos gentiles, ellos no son perfectos, no están circuncidados, no entienden la ley que Dios nos ha dado a nosotros, pero ¿saben algo? Dios trabaja milagros en sus vidas. Eso no detiene a Dios de moverse en sus vidas. Y finalmente Simón Pedro se puso de pie y dijo, hey, hermanos, vamos a dejar de discutir acerca de esto. Ustedes saben cómo Dios me usó para predicar en la casa de Cornelio. ¿Recuerdan eso? Y finalmente el pastor principal, Santiago, se puso de pie, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y esto es lo que Santiago dijo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón, el cual es Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y habla del incidente con Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Ahora va a citar el Antiguo Testamento. Él va a citar el libro de Amós, capítulo 9, versículo 12. Y dice aquí, dice, después de esto volveré, como está escrito, después de esto volveré, Dios te está diciendo, esta cita de Amós, después de esto volveré y reedificaré, ¿qué? Grítenlo. Grítenlo, el tabernáculo de David, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Habrá una gran cosecha de almas cuando el tabernáculo de David sea restaurado. Amén. Una gran cosecha de almas. Ahora mismo en nuestro ministerio estamos viendo la más grande cosecha de almas de cualquier tiempo en nuestro ministerio. Estamos viendo una gran cosecha de almas, incluso entre la gente joven. Es una gran cosecha de almas. ¿Por qué? Dios dice que estoy reedificando el tabernáculo de David y voy a reparar sus ruinas y las voy a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Así que el pastor principal de Jerusalén citó a Amós diciendo, hey, el tabernáculo de David, que le dio la bienvenida a los gentiles, no es solamente para ese tiempo, para esa era, no es de una época pasada. Algunos de ustedes pueden decir, ¿por qué ir a David? Él está en el Antiguo Testamento, no entiendes, Dios te está revelando el tabernáculo de David ahora. Y cuando tú adoras y alabas, Dios va a traer las almas. Yo sé, muchas veces escuchamos que tenemos que salir y predicar el evangelio y que Dios va a traer las almas, pero estoy aquí para decirles, iglesia, que una de las mejores formas de evangelizar, Jesús nos dijo, salgan y hagan y den testimonio.
Jesús dijo, recibirían poder cuando el Espíritu Santo venga en ustedes y ustedes van a ser un testimonio. ¿Saben la diferencia entre dar testimonio y ser un testimonio? Amén. Por supuesto, todavía damos testimonio cuando la puerta se abre. Ve adelante, comparte el evangelio, pero lo más importante es una vida fluyendo con la abundancia y la bondad de la gracia de Dios, con el favor de Dios, con el gozo de Dios. Amén. Voltea a tu vecino y dile, un cristiano sonriente es mejor, la mejor promoción para el cielo. Un cristiano sonriente. Eso fue muy largo para ustedes. Solamente digan, es bueno que los cristianos sonrían. Es bueno que los creyentes sonrían. Amén. Somos salvos. Somos gloriosamente salvos. Así que el tabernáculo de David no es solamente para una era o época pasada. Dios prometió que en los últimos días Él iba a reedificar el tabernáculo de Moisés. No, el tabernáculo de David. Él iba a reparar sus ruinas, lo que significa que lo que están viendo alrededor del mundo está pasando por todas por estas décadas. En la vida en que ustedes y yo estamos, ahora mismo, la vida que ustedes y yo estamos viviendo, somos esa generación que está viendo a Dios reedificar el tabernáculo de David. La alabanza y la adoración nunca había sido tan abundante como lo es ahora. Pero mi preocupación ahora mismo es que no debemos olvidar los salmos de David. De hecho, nosotros debemos adorar con las palabras de David. Oh, Pastor Prince, las palabras modernas lo pueden hacer también. Por supuesto, yo no estoy desechando eso. Tú puedes escribir con tus propias palabras, puedes parafrasear algunas cosas, pero la esencia de tu alabanza y tu adoración no puede sobrepasar a la de David. De hecho, después del rey Salomón hubieron muchos reyes de Judá, muchos de ellos duraron por algún tiempo, pero muchos de ellos se rebelaron contra Dios y adoraron ídolos. Pero el más brillante testimonio después del rey Salomón fue el rey Ezequías. Él llegó al trono a la edad de 25 años. Él era un hombre joven. Y la primera cosa que él hizo fue reparar la casa del Señor y después restaurar la Pascua, porque todos esos años no habían celebrado la Pascua. Y no solamente eso, él restauró el canto, la alabanza y las danzas 24 horas. Los adoradores, él señaló adoradores, los, ah, los adoradores tenían este trabajo de 24 horas. Y yo encuentro que cada vez que una persona como David o un ministerio como el rey Salomón, quien alaba al Señor porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre, Dios llena su casa hasta que nadie puede permanecer de pie. Y yo encuentro que cada vez que la alabanza y la adoración está subiendo a Dios, ese es el más grande tiempo de la historia de Israel. Hay victorias, bendiciones, reciben una cantidad grande de bendición. Estoy aquí para decirles, mucho antes de que el diablo robe tu victoria, él va a robar tu canción. Él va a robar tu alabanza. Y lentamente te va a hacer decir cosas que normalmente cuando estás fluyendo con Dios no dirías. Comienzas a criticar a la gente, comienzas a encontrar fallas, no estás más comiendo, estás probando y escupiéndolo. Vas a encontrar falla o fracaso en cada cosa. Vas a llegar a ser una persona muy amargada y me preocupa porque vas a crecer y vas a ser un anciano amargado en los siguientes años, lo cual significa que vas a crecer, a envejecer rápidamente. Pero para nosotros no vamos a ser una persona como eso. Vamos a continuar alabando a Dios, vamos a ver las fallas de nuestros hermanos y vamos a buscar el oro. Más allá de la madera, vamos a buscar el oro. Más allá de la astilla, vamos a buscar lo hermoso. Vamos a encontrar algo bueno que decir.
Amén. Con Dios siempre va a ser alabarlo, darle gracias por todas las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y no hay mejor forma que aprender a hacer esto que con David. Podemos mejorar las palabras del dulce cantor de Israel. Podemos mejorar sus palabras de ninguna forma. ¿Saben lo que Ezequías hizo cuando él restituyó la alabanza y la adoración? Miren esto en Segunda Crónicas 29:30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Ahora, David escribió la mayoría de los salmos. Asaf escribió algunos, pero noten este rey que vivió mucho tiempo después de David, de que vivió el rey David. Él quería sus alabanzas, que esos que alababan, los adoradores, los levitas, que cantaran con las palabras de David. Y eso es por eso que Dios nos dio los salmos. ¿Saben que Jesús estaba de hecho citando los salmos cuando él estuvo en la cruz? Parece que el más grande sufrimiento por el cual atravesó nuestro Señor, lo que salió de su boca fueron los salmos. Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sigue alabando. Pero tú, santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ese es el salmo que Jesús citó en la cruz. Algo ocurre cuando cantas con las palabras de David. Les voy a decir, iglesia, algo ocurre dentro de ustedes. Primero que todo, el miedo comienza a derretirse. No puedes mentalizarte a ti mismo fuera del miedo. Algunos de ustedes tienen miedo del futuro, tienen miedo de la carencia, tienen miedo de perder su juventud, tienen miedo de alguna enfermedad, tienen miedo de perder el amor de su ser amado, tienen miedo de que sus amigos van a hacer burla de ustedes, tienen miedo del rechazo, tienen miedo de no tener lo suficiente, tienen miedo de ustedes mismos o de lo que están haciendo. Y algunas veces tienen miedo porque por algún tiempo no han tenido miedo. Pero estoy aquí para decirles que el único miedo que Dios quiere que tengas es el temor del Señor, que es de hecho definido por Jesús como la adoración a Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto y le dijo, arrodíllate delante de mí y adórame, Jesús le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y él estaba citando a Deuteronomio en el Antiguo Testamento, donde dice, temerás al Señor. Pero Jesús tradujo el temor del Señor como la adoración a Dios. Así que no debe haber miedos en tu vida. Pero Pastor Prince, ¿cómo salgo de ese miedo? Aprende de David. Él tenía todas las razones para tener miedo. David había huido de Saúl. Ustedes conocen esa historia de David. Yo no voy a entrar en cómo David derribó a Goliat, correcto, pero David es un tipo de Cristo, una de las más claras ilustraciones de Cristo. Él huyó del rey Saúl. Él fue rechazado. Cuando él fue rechazado durante el tiempo de su rechazo, hubieron hombres que vinieron a David. Y esto habla de los tiempos en los que estamos viviendo. Cuando Jesús primero vino a Israel, él fue rechazado y llegó a ser el pan de vida a este mundo que está muriendo. Hoy, ustedes y yo somos aquellos que estamos yendo a Jesús durante el tiempo de su rechazo. Y esta es la gente que vino a David y llegaron a ser los hombres poderosos. Todos ustedes, hombres poderosos, escuchen, cuando vienen a Jesús y un día David fue entronado como rey. Y cuando David fue entronado como rey, todos aquellos que vinieron a él durante su rechazo, eh, a ellos les dio posiciones. Un día nuestro Señor va a regresar y esta tierra va a volver a ser el reino de nuestro Dios y de su Cristo, nos dice la Biblia, y Él va a reinar desde Jerusalén. ¿Y saben dónde van a estar ustedes? Ustedes van a reinar con Él. Pero mientras tanto, Él quiere que reines sobre tus miedos, sobre tus fallas, sobre tus insuficiencias, tus estreses, tus fallas. El otro día estaba hablando con el pastor Mark
quien me estaba hablando de un querido amigo, quien ha ido a descansar en el Señor. No voy a mencionar nombres aquí, pero el amigo siempre estaba hablando acerca de estar preocupado sobre sus negocios, de estar preocupado sobre esto, incluso desde su cama de hospital él estaba preocupado por hacer pagos de su negocio, por la renta de sus negocios, y estuvimos esforzándonos por tratar de decirle que no se preocupara, que no estuviera estresado. En un tiempo corto, él sufrió un ataque al corazón y falleció para estar con el Señor. Les voy a decir algo, iglesia. No pueden entretener el estrés por un momento. Va a destruir sus cuerpos, va a destruir sus relaciones. De pronto te vas a ver diciéndole cosas a tu esposa o a tu esposo que no planeabas decir, pero estás bajo estrés. Vas a decir cosas a tus hijos que no planeabas decirles porque estás bajo estrés. Así que, ¿cómo me libero a mí mismo de los miedos, de las preocupaciones, del estrés? Pastor Prince, aprende de David. Está en las palabras de David. Uno de los de los salmos más citados que conocemos, que el mundo conoce, es que el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No conforme a alguna gente en el mundo, el Señor es mi pastor, tengo un montón de carencias. Nada me faltará, quiere decir nada me faltará. Ahora, si lo llamas prosperidad, culpable de cargo. Pero David, las palabras de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a aguas quietas. Él restaura mi alma. Él me guía en pasos de justicia por amor de su nombre. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me consolarán. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, no de sus, sino de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Le llamamos prosperidad, mi copa está rebosando, culpable de cargo. Y culpen a aquel que me ama. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. La palabra hebrea significa que va a hacer que cuentes todos los días de tu vida. Todos los días de mi vida voy a habitar en la casa del Señor forever. Amén. Para siempre. Amén. Amén y amén. Ahora, ese es un asombroso salmo para que lo memorices y para que medites en él. Es un maravilloso salmo para que críes a tus hijos con él. Amén. Permítanme contarles una historia verdadera. Un hombre fue a Israel desde Estados Unidos. Él fue diagnosticado con cáncer y aparentemente el cáncer era inoperable, algo así, y era severo. Él fue a Israel solamente a pasar tiempo con Dios y ahí comenzó a ver algunas ovejas creciendo. Y Dios comenzó a decirle esto: si tú meditas y te alimentas y aprendes de lo que se trata el Salmo 23, vas a ser sanado. Y directamente él comenzó a buscar a alguien que lo tuviera en medio de las ovejas. Él vivió con pastores ahí. Para hacerles la historia corta, él regresó a Estados Unidos sanado de cáncer. Y todo fue basado en un salmo, Salmo 23. Ahora, yo recibí este testimonio de un querido amigo mío. Aquellos de ustedes lo pueden conocer, a Ari, un gran hombre de Dios. En Israel, a una persona judía. Yo personalmente creo que él es del linaje de David. Él se llama Aria Van David, Arie Van David, de la tribu de Judá. Y es un hombre del desierto. Él sube y baja las montañas como nadie. Él está en sus 50.
Él hace que toda la gente alrededor de él, incluyéndome a mí mismo, palidezcan en comparación a él. Arie me contó esta historia de este hombre que fue sanado de cáncer, solamente citando, nutriéndose, alimentándose, meditando el Salmo 23. Necesitamos testimonios como estos, ¿no es así? Necesitas saber que si está en la palabra de Dios, el mejor salmo, tú sabes que hay poder en ese salmo. No es solamente, es para que se queden ahí pegados entre las páginas de tu Biblia. Algo ocurre cuando tú citas las palabras de David. Jesús abre la llave. Si se supone que deberías morir, Él cierra la puerta de la muerte y abre la puerta de la vida y vida más que abundante. Y cuando la abren, nadie la puede cerrar. Y cuando la cierran, nadie la puede abrir. Y aquí detengo entonces esta primera parte de esta enseñanza que se titula Adora con los salmos de David y ve días buenos. El Padre te bendiga con una excelente semana, con la gracia de Dios, con la bendita gracia de Dios, que seas muy prosperado en todo lo que hagas. Y bueno, hasta muy pronto. Con el favor de Dios, espero traducirte esta enseñanza. Shalom y hasta luego.